En el mes pasado, septiembre, hablamos acerca de ¿qué? ¿Cuál fue el tema central de la predicación? Relaciones, ¿verdad? Relaciones de familia, de hogar, de empresa, bueno, las relaciones. En este mes de octubre, ¿qué celebra la iglesia cristiana? La Biblia, así es. No celebramos Halloween ni nada de eso, sino que celebramos la palabra del Señor. Entonces, durante el mes de octubre, el tema central va a ser la palabra. Y yo quiero que usted levante su Biblia. A ver cuántos trajeron la palabra. Bueno, las que tienen el celular, entonces levanten ahí el celular con las múltiples versiones que tengan. Así es, vamos a hablar de la palabra. Y hoy vamos a comenzar este maravilloso tema, la palabra. ¿Y cuántos quieren oír palabra de Dios? Muy bien. Tengo aquí en mi mano una receta médica, Y ahora que las hacen digitales, podemos ver claramente los medicamentos que necesitamos. Antes, cuando nos las daban así a mano, a veces uno realmente no entendía. Y la llevaba ya, ¿cierto? Ahí donde entregan los medicamentos, y el farmacéutico la entendía totalmente, pero uno ni idea. De pronto algunos le recetaron algo como lo que vemos en esta imagen. ¿Qué le recetaron a este señor? Según ir al mar. ¿Y cuántos quieren que le receten eso? ¿Cierto? Unas vacaciones, poder ir al mar. Y parece ser que a este señor pues le recetaron ir al mar. Y cuando nosotros vamos al médico y buscamos que el médico nos vea, pues realmente lo que queremos es que nos recete el medicamento correcto o el medicamento perfecto que necesitamos para nuestra enfermedad. Y que cuando lo tomemos, pues realmente traiga salud, cambie, quite el dolor y traiga bienestar. Pero muchas veces ese medicamento no surge el efecto esperado. Algunos dicen, no, ese medicamento me cayó mal, ahorita ando como medio borracho, ¿no? Y suspenden. Y buscamos que realmente ese medicamento sea el bueno, la receta correcta. Y asimismo nosotros en el mundo siempre andamos buscando cuál es la receta perfecta que nos lleve a vivir bien. ¿Cuál será esa receta indicada que nos lleve a nosotros como creyentes, como personas a vivir bien? Muchos creen que vivir bien es tener dinero, ¿cierto? Muchos creen que vivir bien es tener una profesión. Otros creen que vivir bien entonces es tener muchas posesiones, como la imagen de ahorita, ir de viaje, ir de paseo, ir de vacaciones, todo eso. Y pues ahorita con la nueva filosofía de nuestro gobierno, el vivir bien o el vivir sabroso es montar en helicóptero y demás. Y hay muchos conceptos que la gente tiene acerca del vivir bien. Pero bíblicamente, ¿qué será vivir bien? Bíblicamente, ¿qué nos dice la Biblia acerca del vivir bien? Sí, tener posesiones, bien. Tener una carrera, bien. Tener un buen trabajo, bien. Alimentarse bien, es correcto. Pero ¿qué será bíblicamente vivir bien? Y hoy, a la luz de Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9, responderemos a la pregunta, ¿cómo vivir bien? Porque yo creo que sí es posible vivir bien. Sí es posible vivir bien a la manera de Dios. Entonces diga conmigo, ¿es posible vivir bien? Muy bien, Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9, y leemos la palabra del Señor, que dice así. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la cual vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, tú, tus hijos y tus nietos, honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel,
y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Amén. Deuteronomio significa segunda ley o la segunda entrega de la ley. Muchas de las personas que habían recibido la ley en el monte Sinaí ya habían muerto y ya habían fallecido. Entonces se hizo necesario volver a repetir la ley para que las nuevas generaciones conocieran la palabra del Señor, sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos. Entonces Deuteronomio es como la repetición de la ley para que las nuevas generaciones pudieran conocerla y empezar a vivir para el Señor. El tema principal del libro de Deuteronomio es la relación de pacto entre Dios y su pueblo, la relación de obediencia. Y este libro resalta, y por lo que acabamos de leer, el cumplimiento de los mandamientos. Porque el bienestar del pueblo de Israel, su bendición, radicaba en la obediencia a los mandamientos. Y si no los seguían, si no los guardaba, resultaría que en su mal. Y realmente el libro trata de todo ello. Ley, guardar los mandamientos, seguir los mandamientos del Señor. Y en el versículo 3 y el 4 dice: escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. El versículo 4 también dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y el versículo 5 entonces recita: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo de Israel ha orado estas palabras que encontramos en este pasaje. En estos versículos está la confesión de fe más importante para el pueblo judío. Y es la famosa confesión que se llama el Shema o la Shema. Y la palabra Shema traduce oye. Si usted ve en la Reina Valera, inicia con oye. Y esta palabra Shema traduce escucha, como lo leímos ahorita en la NBI. Escucha, escucha. Y la palabra Shema en hebreo entonces traduce escucha. Y el escuchar es una actividad universal que está relacionada con el oído. Pero yo pregunto, ¿será lo mismo oír que escuchar? ¿Es el sonido entrando a nuestros tímpanos lo que realmente es escuchar? Por lo menos no desde una perspectiva bíblica. En hebreo la palabra Shema significa presta total atención a las palabras que te digo. Shema traduce presta atención a mis palabras. Y no solamente traduce presta atención a mis palabras, sino va mucho más allá. Dice presta atención a mis palabras y está atento a responder en obediencia a ello. Entonces Shema significa presta atención a mis palabras para que puedas responder en obediencia a ellas. Eso es lo que significa. Y quizá esta es la razón por las que tantas peticiones
del libro de los Salmos inician con: escucha, escucha, Jehová, mi voz, con que a ti clamo, y respóndeme. Pedirle a Dios, Shema, es decirle: Señor, te estoy pidiendo algo, por favor, respóndeme, escucha. Y es lo mismo que Dios le pide a las personas cuando está diciendo que escuchen. Oye, presta atención a lo que yo te estoy diciendo y responde a esto, responde en obediencia. Cuando las personas del pueblo de Israel fueron al monte Sinaí, el Señor les dijo: si ustedes Shema mi voz y guardan mis mandamientos, entonces ustedes se convertirán en un pueblo de mi especial tesoro. Y más adelante, en toda la época de los profetas, el pueblo de Israel venía escuchando la voz de Dios, pero venían escuchando solamente de oídos, solamente oían. Sus tímpanos estaban perfectos, ellos podían oír, pero realmente no estaban escuchando a Dios, porque si no, hubieran actuado de forma diferente. Si Shema mi voz, guardares mis mandamientos, entonces ustedes serán un pueblo bendecido. Y ese es el primer punto. Y es que para vivir bien, nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Escuchar a Dios. Y la pregunta es, si realmente estamos escuchando a Dios. Si realmente tú y yo estamos prestando atención a sus palabras. Si realmente estamos obedeciendo lo que el Señor nos está diciendo, o sencillamente estamos escuchando de oídas, no prestando atención. Para escuchar verdaderamente a Dios, tú necesitas alinear tu mente, tu corazón a la voz de Dios y estar dispuesto a decir: Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas que haga. Y el escuchar demanda esfuerzo de parte nuestra. Para poder escuchar la voz necesitamos meditar continuamente en la palabra de Dios. No basta con venir solamente cada 8 días aquí al templo para oír o escuchar a Dios. Es necesario tener una relación diaria con Él, porque lo que el Señor tiene para decirte a ti, solamente te lo va a decir a ti, allí en tu habitación, allí en tu casa. Necesitas tener una relación con Dios, porque hay muchas cosas que Dios te está queriendo decir, pero últimamente quizá escuchamos tantas voces, menos al Señor. Si realmente tú estás escuchando la voz de Dios, estás prestando oído, y va a demandar esfuerzo, va a demandar dedicación. No como una religión dominical donde cada domingo vengo y escucho, y hay de pronto algunos aquí que están mirándome, pero de pronto están en otro lado, pensando en otras cosas y no prestando atención a esto que estamos hablando en esta mañana. Dios quiere que tú le escuches y que lo vuelvas a Él y su palabra al centro de tu vida cada día. Si ustedes Shema mi voz y guardan mi palabra, ustedes serán mi especial tesoro. Escucha, porque Dios quiere hablarte. Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras, pero ¿realmente estamos escuchando? Tengo aquí, ¿qué es esto? Un megáfono. ¿Y para qué se usa el megáfono? ¿Para qué? Para proyectar o amplificar la voz, ¿cierto? Si hay algo que decir, pues por ahí en la calle lo escuchamos mucho, ¿cierto? Vendiendo las arepas o vendiendo la rellena, bueno, tantas cosas. Y C.S. Lewis interpreta los momentos de dolor físico, emocionales, como una llamada fuerte de Dios, como una llamada fuerte de Dios. Él decía: Dios nos susurra en nuestros placeres, pero grita en nuestro dolor. El dolor es el megáfono de Dios para despertar a un pueblo que está sordo. Quizá Dios te ha hablado de muchas formas y de muchas maneras. Quizá Dios te ha dicho muchas veces: oye, deja ese mal vicio,
Quizá Dios muchas veces te ha dicho, oye, deja esa mala relación que no te conviene. Quizá muchas veces a través del dolor, de la enfermedad, Dios te ha hablado. Quizá muchas veces el Señor ha tenido que levantar la voz como un megáfono para decirte, oye, escucha mi voz, yo te quiero direccionar, yo te quiero guiar, yo te quiero mostrar el camino, pero por favor, atiende a mi voz. Y muchas veces lo ha hecho a través del dolor. Esa situación difícil es el megáfono de Dios para ti, para decirte, oye, empieza a escuchar mi voz. Esa situación dura de la vida, esa enfermedad quizás es el megáfono de Dios para decirte, oye, atiende a mi voz que te quiero hablar. Y muchas veces lo ha hecho así y de esa manera. Y la pregunta es, ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás escuchando al Señor? Y que Él muchas veces ha tenido que levantar la voz de esa manera. Porque nos hemos vuelto sordos. Nos hemos vuelto sordos. Pero el Señor ha hablado de muchas formas y de muchas maneras. Y quizá a través de la circunstancia que tú estás viviendo hoy, Dios está levantando la voz diciéndote, hijo mío, yo estoy contigo, no te voy a dejar, no te voy a abandonar, yo camino contigo en medio de esa situación. Mis promesas para ti son reales, son verdaderas, son certeras, porque Él es bueno. De muchas maneras, presta atención a lo que el Señor te está diciendo hoy. Y leo literalmente lo que dice la Escritura y es la palabra del Señor para cada uno de ustedes. El Señor tu Dios te hará entrar a la tierra prometida. Cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la esclavitud. Teme al Señor, sírvele solamente a Él. No sigas a los dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. Cumple cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios. Haz lo recto y lo bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y tomes posesión de esa tierra que te prometió. Y el Señor arrojará a todos tus enemigos que te encuentres en el camino, tal como Él te lo prometió. Si atiendes hoy su voz, si shema su voz, porque si realmente tú quieres la bendición del Señor, necesitas aprender a escuchar la voz de Dios. Para vivir bien, en segundo lugar, se necesita amar. Amar. Y el versículo 5 dice, ama al Señor tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón, con toda tu alma y con todas tus. El amor de Dios está expresado totalmente en toda la Escritura. De hecho, la ley de Dios se basa en el amor. Tanto amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo. Realmente Dios nos amó primero. Nos ha dado bienes, nos ha dado un mundo donde vivir, un lugar, una familia, y sobre todo nos ha entregado a su Hijo. Entonces Dios nos amó primero. Y Moisés, con este texto, pasó de afirmar que Dios es el único Dios verdadero para decirle al pueblo de Israel, ese único Dios verdadero necesita o debe ser amado y ocupar el primer lugar en la vida. Y la frase aquí, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, es la manera de referirse a la totalidad. O sea, al ser completo de la persona. Significa una entrega total a Dios, dejando claro que Dios quiere todo de nosotros. Todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas. No un poquito. No la mente sí y el corazón no. No esto sí y esto no. Dios quiere todo de ti. No solamente te quiere a ti en los problemas, no solamente te quiere a ti los domingos, no solamente te quiere a ti los 31 de diciembre para poner el año en las manos de Él, no solamente te quiere a ti unos días sí y unos días no. Él quiere absolutamente todo de ti. Te ama tanto
que te quiere completamente. Y amar a Dios es más que un ejercicio intelectual, es más que un sentimiento, es una decisión. Y hoy quizá muchos están preguntando, bueno, ¿y cómo yo demuestro mi amor por Dios? ¿Cómo es posible amar a Dios con toda el alma, fuerza, corazón? Y demuestras tu amor por Dios cuando le obedeces. Así como Dios manifestó su amor por el pueblo de Israel al sacarnos de la esclavitud, Él lo que deseaba del pueblo de Israel, que al sacarnos de la esclavitud y darles una tierra prometida, es que allí en esa tierra ellos pudieran amarle con todas las fuerzas, el alma y el corazón. Y es lo mismo para nosotros hoy, que tú puedas demostrar tu amor por Dios. Que más que un sentimiento, el amor es una entrega total al Señor y está directamente relacionada con la obediencia. Si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, el amor a Dios está relacionada con la obediencia completa a su palabra. Entonces, si no estamos obedeciendo a Dios, entonces posiblemente no le estamos amando como Él quiere. Si eso que Dios te ha dicho a ti, tú le llevas dando vueltas ahí año tras año, mes tras mes, y no le has obedecido, posiblemente no estás amando a Dios. Y quizá tú le has dicho al Señor, Señor, yo te amo. Y venimos aquí y adoramos y levantamos nuestras manos y decimos, Señor, yo te amo. Pero durante la semana cero obediencia a Dios, entonces posiblemente no estamos demostrando nuestro amor al Señor. El amor a Dios está estrictamente relacionada con tu obediencia. Entonces la pregunta es, ¿en qué tienes tú hoy que obedecer a Dios? ¿En qué? ¿Qué cosas es que Dios te ha dicho y tú las tienes ahí como en pausa? ¿En qué cosas? Pero también demostramos nuestro amor a Dios cuando lo ponemos a Él en el primer lugar. Y continuamente en el día nosotros muchas veces dejamos a Dios como de últimas. Entonces nos levantamos todos los días muy aprisa para ir al trabajo, para alistar los niños, para ir a la universidad. Corremos y llegamos en la noche cansados y nunca tenemos tiempo para el Señor. Solamente los domingos cuando sacamos 2 horas para venir al culto. Poner a Dios en el primer lugar significa que tú sacas un tiempo a diario para estar con Él, para escuchar tu voz y recibir lo que Él tiene para ti. Poner a Dios en el primer lugar significa ir a la presencia del Señor en oración y decirle, Señor, someto toda mi mente, mi corazón, mi voluntad a ti. Poner a Dios en el primer lugar. Y la pregunta es, ¿hoy qué está ocupando el primer lugar en tu vida? Tu trabajo, tu familia, las posesiones, ¿qué? Cosas que son buenas, pero que al ocupar el lugar de Dios, entonces están en el lugar incorrecto. ¿Qué cosas tú necesitas poner en el lugar correcto para darle a Dios el lugar que Él merece? Y debemos esforzarnos cada día por tener una relación con Él. Demostramos nuestro amor con Dios cuando le tienes en cuenta en cada decisión, cuando le sirves, cuando amas al prójimo, cuando asistes a la iglesia, cuando amas lo que Él ama, cuando eres generoso con otros, cuando perdonas y pides perdón, cuando sometes tus deseos a la voluntad de Dios, cuando entregas todo tu ser para que Él se agrade de ti. Eso es amar a Dios. Amar a Dios con todo el corazón, alma y fuerzas es un esfuerzo de la mente, del corazón, totalmente sometido a la voluntad de Dios. Señor, mis deseos son tus deseos. Señor, contrólame. Señor, haz que mi vida te agrade a ti. Entonces, ¿qué cosas hoy tú necesitas cambiar para demostrar que realmente amas al Señor? Más que palabras, conviértelo en acciones y que el Señor vea en ti que realmente tú le amas. ¿Cuántos estamos dispuestos a amar al Señor y hacer lo que Él nos pide que haga?
Amar al Señor, demostrarlo, que Él vea, oiga, este hijo sí me ama, porque me lo demuestra, porque lo hace. Y en tercer y último lugar, para vivir bien necesitamos enseñar. Enseñar. Y dice el versículo 6, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. La comunidad judía en el periodo posexílico tomó este mandamiento literal. El Shema y otros pasajes bíblicos fueron escritos en pequeños fragmentos o en pequeños rollos o en pequeñas cajas, como lo vemos ahí en la imagen, colocados en pequeñas cajitas memoriales atadas en los brazos a la hora de la oración. Y esta orden, y ellos la tomaron literalmente, y la orden de atar la palabra en la mano y en la frente, de una u otra manera, era una manera simbólica de enfatizar el continuo recuerdo de la palabra de Dios. Y aquí el principio que quiero resaltar es la enseñanza. La enseñanza que se logra cuando se repite, cuando se recuerda para ser grabada en la mente y en el corazón. Y mire cómo lo dice en la versión de las Américas. Las enseñarás diligentemente a tus hijos. El texto en la Biblia de las Américas dice, las enseñarás ¿cómo? Diligentemente a tus hijos. Moisés temía de una otra manera que cuando el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, se acostumbrara a la prosperidad, se acostumbrara al buen vivir, se acostumbrara a esa tierra y se olvidaran de la palabra de Dios. Y por eso enfatizó en la necesidad de que cada israelita grabara en su corazón, en su mente, la palabra de Dios. Y no solamente la grabara, sino que la enseñara a los hijos de los hijos, a las nuevas generaciones. Cada nueva generación tenía la responsabilidad de aprender la palabra del Señor y sobre todo transmitirla a las nuevas generaciones. Día y noche, en la casa, en el campo, cada padre repetía la ley para que sus hijos la tomaran como parte de su vida. La obligación de educar a los hijos en la palabra del Señor la tenían los padres o había sido delegada en los padres. El hogar debía ser la escuela donde los niños recibieran la palabra del Señor y los padres fueran esos maestros. Ellos debían demostrar que amaban a Dios y que repetían a las nuevas generaciones la palabra. Y por eso el texto dice, y la repetirás a tus hijos. Y la repetirás cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y yo me imagino a los padres judíos llevando a los hijos a la escuela. Y en medio del camino, literal lo que dice aquí el texto, dice, en el futuro, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significan estos mandamientos y preceptos y normas? Entonces el papá va a responder, llevando al hijo de la mano, hijo, ¿sabes qué? En Egipto nosotros éramos esclavos del faraón. Pero el Señor nos sacó con su gran despliegue de poder y fuerza. Y ante nuestros propios ojos, el Señor realizó grandes
poderes, señales, prodigios, maravillas ante el faraón y ante toda su familia. Y el niño ahí atento, escuchando. Y nos sacó de allá para conducirnos a una tierra que nos va a entregar, o que nos había jurado que nos entregaría. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecerle. Estos preceptos y estos estatutos, eso es lo que significa. Y van ahí por el camino para que siempre nos vaya bien, hijo. Para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta el día de hoy. Yo me imagino al pueblo judío de esa manera. ¿Y qué tal si tú y yo practicamos también cuando vamos con nuestros hijos, cuando los llevamos a la escuela? Hijo, mira lo que ha hecho el Señor. Esto es lo que significan sus preceptos, sus mandamientos. Esa historia bíblica se trata de esto, aquello. Llevar a los niños y conducirlos en el camino del Señor. Esa es nuestra tarea, padres. Esa es nuestra tarea. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer cada día. Mostrarles a nuestros hijos las cosas que Dios ha hecho. Las cosas que Él ha hecho, que están escritas en su palabra y que son reales para nosotros. Pero también las cosas que Él ha hecho en ti y en mí. Porque Dios ha hecho grandes maravillas en nosotros. Podemos dar fe de la obra de Dios en medio de nuestras vidas. Si tú quieres que tus hijos sigan a Dios, tienes que enseñarles a través de las experiencias diarias. Debes enseñarles con diligencia la palabra de Dios. Debemos interesarnos sinceramente por la salud espiritual de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. Porque la responsabilidad no es de la iglesia. La iglesia es una ayuda. Cuando vienes y traes tus niños, tus adolescentes, la iglesia es solo una ayuda, pero la responsabilidad mayor es sobre ti, papá, es sobre ti, mamá. Es tu tarea. Ha sido delegada por el Señor. La institución sirve, la iglesia sirve, pero la tarea de enseñar a los hijos los mandamientos, la palabra, es tarea de los padres. Es tarea tuya. Es un mandato del Señor. Entonces aprovecha cada momento para hablarles de la palabra. En la noche, léesles la Biblia. En la mañana, no los levantes a gritos, levántese ya, corra que se nos va a hacer tarde. Léesles un versículo bíblico, pon una alabanza. Cuando vayas con ellos hacia la escuela, cuéntales la palabra del Señor. Aprovecha cada momento, porque si bien hoy, ante tanta basura que encontramos, nuestros niños, nuestros jóvenes y adolescentes necesitan oír la verdad de Dios, porque afuera están escuchando mucho. Entonces, ¿tú qué les estás hablando? Y ahorita más, con el sistema educativo y todo lo que reciben los niños afuera, es necesario que tú y yo les enseñemos la verdad del Evangelio para que ellos aprendan a amar a Dios y a vivir para Él. Es nuestra tarea, es nuestra labor. Por eso dice la Escritura: destruye al niño en su camino. Tenemos una responsabilidad con las nuevas generaciones, porque no se trata solo de vivir nosotros en este tiempo. Es un asunto de responsabilidad, de que las nuevas generaciones conozcan de Dios y lo conozcan a través tuyo, de una relación directa con el Señor. Que tus hijos también te vean a ti amar a Dios. Que no solamente enseñes con palabras, sino con acciones. Que los niños te vean orar. Que los niños te vean adorar. Que tus hijos en tu casa te vean leer la Biblia. Que cuando vengas aquí al culto te vean diezmar. Por eso también me gusta tanto los cultos familiares, porque estamos en comunidad y los niños están mirando. Oiga, mi papá adora, mi mamá adora, ora. Es necesario que nuestros hijos también lo vean. Y de esta manera, durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos temerán al Señor. Temerán al Señor. Posterior a este libro de Deuteronomio está el libro de Josué. ¿Y cuál es el tema central del libro de Josué? La conquista. Realmente se cumplieron los años y el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, la conquistó y tomaron posesión de ella. El libro de Josué es un libro de victoria.
de posesión, de territorio, de gloria. Posteriormente al libro de Josué está el libro de ¿qué? Jueces. Y en cambio el libro de Jueces es un libro de un poco de derrota, un poco de complicado. Y miren lo que dice Jueces 2:10. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que había hecho lo que había hecho Dios en Israel. Quizá el pueblo de Israel, esa generación pasada, esos padres, esas madres, solamente se preocuparon por la posesión, por la tierra, por lo físico, y se olvidaron del legado espiritual que debían dejar a las nuevas generaciones. Tal como Moisés de pronto lo advirtió, pasó. Y dice el versículo 14 de ese mismo capítulo. Y miren el contraste que hay en este pasaje, porque es un pasaje realmente un poco triste. Dice, entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los dejaron en manos de los enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Si con Josué pudieron hacerles frente, ahorita grave. Y cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor lo había jurado. Así llevaron a verse muy angustiados. En ese momento esta generación fue derrotada. Literalmente dice que no pudieron hacer frente a sus enemigos porque se olvidaron de cumplir la ley del Señor. Si tú y yo queremos que al contrario nuestra generación sea aprobada por el Señor, si al contrario que tú quieres que tus hijos sea una generación que Dios apruebe, que tenga el favor de Dios, que la mano del Señor esté con ellos, necesitas enfocarlos en su palabra. Para que nuestra siguiente generación sea una generación de victoria, necesitamos ahora en el tiempo presente enseñarles a amar a Dios, sus mandamientos, preceptos, y que los cumplan, porque entonces así será una generación que viva en victoria, que sí pueda hacer frente a sus enemigos, que tenga la aprobación de Dios, que la mano del Señor esté con ellos y que la bendición del Señor esté sobre ellos. Y estamos a tiempo. Y quizá de pronto tú dices, no, mis hijos ya están grandes, van quizá por un camino incorrecto, inadecuado, pero yo hoy quiero decirte que aún hay esperanza en el Señor, que Dios te ha tomado en cuenta tu oración y hará algo a tu favor, hará algo con tus hijos, hará algo con tu familia, porque aún hay esperanza. Tú teme al Señor, tú guarda sus mandamientos, tú ora y déjale los resultados al Señor, porque el Señor ciertamente lo hará, lo hará. Si bien cuando mueras, de pronto no les dejes una gran herencia a tus hijos, de pronto no les dejes casas, carros, dinero, pero si les has enseñado a amar a Dios, has hecho lo mejor. La universidad no es lo mejor que le puedes dejar a tus hijos, es bueno, pero no es lo mejor. La ropa que le das hoy es bueno, pero no es lo mejor. El recurso que tú pones en sus manos es bueno, pero no es lo mejor. Lo mejor es que tú le enseñes a tus hijos a amar y a vivir para Dios, porque entonces será una generación victoriosa. ¿Qué es lo mejor que vas a hacer por tus generaciones? ¿Qué es lo mejor? Y va a demandar de ti esfuerzo. Va a demandar que semana a semana te reúnas con ellos a un tiempo de oración y de palabra. Va a demandar que dejes de ver una serie de televisión entre semana para que te sientes con ellos a orar, a leer la Biblia. Va a demandar un esfuerzo tuyo, pero vale la pena porque tendrá grandes resultados. El versículo 3 dice, así te irá bien. Y al principio hablábamos acerca de qué significa vivir bien. Vivir bien es escuchar la voz de Dios
es amar a Dios y es enseñarle a las nuevas generaciones. La bendición de tu familia, la bendición tuya, la bendición de tus hijos dependerá de la obediencia a la palabra del Señor. Y no solamente estoy hablando de una bendición económica, porque a veces cuando decimos Dios nos bendecirá, ¡pum!, automáticamente ¿en qué pensamos? Recursos económicos, dinero. La mayor bendición que tú y yo podemos recibir en esta tierra es que podamos caminar con el Señor y vernos en una eternidad con Él. Entonces, si tú amas la palabra, vives para Él, tu mayor herencia, tu mayor bien, lo mejor para ti no es las cosas materiales. Lo mejor para ti es Cristo, y esto es un asunto de eternidad. Si bien aquí Dios nos va a permitir hacer unas cosas, otras no, pero si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Y si al final de nuestra vida y al final de la vida de nuestros hijos y de nuestras generaciones ellos mueren o van a la presencia del Señor y llegan allá arriba, hemos hecho suficiente, porque esto es un asunto de eternidad. Esto es temporal, pasajero, pero que nuestra mayor herencia sea Cristo el Señor. Y yo le invito a que te pongas sobre tus pies y vamos a orar, porque si quieres vivir bien, aprende a escuchar, amar y enseñar la palabra del Señor. Si quieres vivir bien, aprende a escuchar, amar y enseñar la palabra del Señor.